Durante 18 años, la Biblia se queda completamente en silencio sobre Jesús. Desde que tiene 12 años hasta que cumple 30, nada, ni una sola palabra. ¿Dónde estuvo exactamente? ¿Qué hizo durante casi 2 décadas? En este video vas a descubrir qué es lo que realmente registra la Biblia etíope sobre estos años perdidos, las teorías más antiguas que solo esta iglesia preservó en África, y por qué ese silencio absoluto de 18 años es tan sospechoso para los historiadores. No estamos especulando, hablamos de una tradición cristiana inquebrantable, preservada en Etiopía desde el siglo IV. Sus manuscritos en ge'ez son más antiguos e intactos que muchas de las Biblias europeas modernas, e incluyen códigos como el libro de los jubileos, manteniendo viva una visión de la historia sagrada que Roma prefirió ignorar. Entonces, ¿por qué los evangelios canónicos de Occidente borraron esos 18 años de la línea de tiempo? ¿Qué información tan reveladora o peligrosa ocurrió durante su juventud para que el sistema decidiera omitirla por completo? Vamos directo al grano. En el Evangelio de Lucas, vemos a Jesús con 12 años en el templo de Jerusalén, discutiendo con los eruditos y asombrándolos con su nivel de sabiduría. Y después de ese evento, ocurre un apagón total en los textos, hasta que reaparece a los 30 años en el río Jordán para comenzar su ministerio. La Biblia etíope, con su canon de 81 libros, no inventa un evangelio secreto de viajes exóticos como intentan vender las teorías modernas, pero lo que sí hace es algo mucho más poderoso. Preserva textos antiguos como el libro de los jubileos, que otorgan un marco cronológico y espiritual radicalmente diferente. Mantiene viva la tradición de que durante esos años hubo una formación mística intensa, una preparación silenciosa y letal conectada directamente con la herencia de la antigua alianza, una herencia que Etiopía, la nueva Sión, reclama como suya. Para entender la magnitud de este vacío, tienes que mirar la precisión quirúrgica con la que fue editado el texto de tu Biblia occidental. El Evangelio de Lucas es el único que nos da un destello de su juventud. Nos relata el incidente del templo a los 12 años y luego cierra la historia con una sola frase genérica y conveniente: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Después de ese punto, el texto simplemente corta la transmisión. Cero datos. El próximo salto narrativo nos lanza directamente al capítulo 3, versículo 23, donde se nos informa fríamente: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Los evangelios de Marcos y Juan ni siquiera se molestan en mencionar su niñez. Omiten todo el pasado y saltan directo a su bautismo y a sus primeros milagros. La explicación oficial, esa respuesta de manual que te dan para evitar preguntas incómodas, es que Jesús simplemente vivió una vida ordinaria y sumisa en Nazaret, que pasó casi 2 décadas trabajando en el anonimato como tektene, la palabra griega para carpintero o constructor de obras pesadas, ayudando a José y estudiando silenciosamente en la sinagoga local. Pero analicemos esto con lógica fría. ¿Tiene sentido que la figura espiritual más importante de la humanidad pasara 18 años cortando madera sin dejar ningún rastro o impacto, para de repente, a los 30 años, emerger de la nada con una autoridad teológica capaz de desmantelar a toda la élite religiosa de Israel? La teoría del simple carpintero se queda corta frente al nivel táctico, retórico y espiritual que demostró después. La narrativa de la vida común no encaja con los resultados de su ministerio, y es exactamente en este vacío de 18 años donde la tradición ortodoxa etíope entra en juego, no aportando mitos baratos, sino revelando un sistema de formación sagrada que Roma dejó fuera de la ecuación oficial. Cuando revisas a fondo el canon de 81 libros de la Iglesia Ortodoxa etíope, te das cuenta de algo brillante. No intentan rellenar el vacío de los 18 años con cuentos de viajes exóticos. No hay un evangelio de los años perdidos que lo ubique de turismo por el mundo antiguo. Lo que la tradición etíope preserva es una visión mucho más amplia, antigua y mística sobre la vida de Jesús, enfocada en una preparación divina que Occidente no podía comprender ni controlar. En la cosmovisión etíope, fuertemente anclada a textos como el Kebra Nagast, la herencia de Jesús está conectada directamente con la línea salomónica y la transferencia de la gloria de Dios hacia África. Para ellos, Jesús no estaba simplemente esperando su turno en una carpintería. Durante esos 18 años, estaba en un proceso de formación espiritual profunda, operando bajo los códigos de la antigua alianza que la nueva Sión en Etiopía afirma custodiar. Mientras Roma quería proyectar la imagen de un ciudadano sumiso que de repente fue iluminado a los 30 años, las tradiciones orales y los manuscritos apócrifos preservados en el ecosistema etíope apuntan en otra dirección. Hablan de una infancia y adolescencia donde su poder y su conciencia de misión ya estaban plenamente activos. Relatan milagros tempranos y revelaciones que demostraban una soberanía absoluta sobre la materia y el espíritu desde una edad muy temprana. Para la tradición africana, el foco de esos 18 años no está en la geografía, sino en la intensidad de su alineación cósmica. Fue un periodo de inmersión total en la sabiduría profética más pura, libre de la corrupción de los fariseos de Jerusalén. Sin embargo, mientras Etiopía guardaba esta perspectiva de formación interna, el vacío dejado por los evangelios romanos permitió que el resto del mundo se llenara de teorías, algunas descabelladas y otras,
respaldadas por la historia, que nos acercan peligrosamente a la verdad sobre donde pudo haberse entrenado la mente más brillante de la historia. Ante el vacío de información dejado por Roma, el mundo intentó llenar esos 18 años con teorías. Algunas son pura ficción sensacionalista, otras, sin embargo, tienen un peso histórico y táctico innegable. La más popular en la cultura alternativa es la teoría de la India y el Tíbet, popularizada a finales del siglo XIX por Nicolás Notovich. Él afirmó haber encontrado manuscritos budistas sobre un profeta llamado Isa que estudió con hindúes y budistas. Aunque suena fascinante para un guión de Hollywood, carece de evidencia arqueológica y textual sólida. Los académicos de élite la rechazan por completo. Luego tenemos la ruta de Egipto, mucho más plausible. Sabemos por el Evangelio de Mateo que su familia ya había huido a territorio egipcio para escapar de la masacre de Herodes. Es históricamente viable que, en su juventud, Jesús haya tenido contacto con la profunda y milenaria sabiduría del desierto egipcio, un lugar que siempre fue un epicentro de conocimiento esotérico y espiritual. Pero si buscamos rigor histórico, la teoría más fuerte, la que hace temblar a la ortodoxia tradicional, apunta a una facción radical que operaba en las sombras del propio Israel, los esenios. Los esenios eran una comunidad ascética y altamente disciplinada que vivía en cerca del Mar Muerto. Se habían separado por completo del Templo de Jerusalén porque lo consideraban corrupto, politizado y vendido al Imperio Romano. Eran los rebeldes espirituales de su época. Tenían un enfoque extremo en la pureza, en las profecías de un Mesías inminente y en un código de vida estricto. Y aquí es donde el rompecabezas encaja de manera asombrosa con el ecosistema de la Biblia etíope. Los esenios no usaban el calendario lunar oficial de los rabinos y fariseos. Usaban un calendario solar exacto de 364 días. ¿Y sabes en qué texto antiguo se detalla y se defiende a muerte ese mismo calendario solar? Exactamente, en el libro de los Jubileos, el mismo libro que Roma dejó fuera, que la comunidad escondió en cuevas, y que la iglesia etíope custodió celosamente como parte de su canon innegociable. Jesús emergió a los 30 años con un mensaje que destrozaba la hipocresía del templo, un mensaje de purificación y juicio que suena exactamente igual a la doctrina de los esenios y al tono profético del libro de los Jubileos. Esto nos lleva a la verdadera clave de estos años ocultos. Aunque el libro de los Jubileos, un texto sagrado que la Biblia etíope conservó en su canon, y que curiosamente también fue hallado en las cuevas de los esenios, fue escrito más de un siglo antes de Cristo, contiene el software espiritual con el que Jesús parece haber operado. Este libro no es un diario personal que te dirá en qué país estuvo entre los 12 y los 30 años, pero es la llave maestra para entender cómo fue formado. Jubileos reescribe la historia del Génesis y el Éxodo aplicando una cronología milimétrica. Divide la historia sagrada de la humanidad en periodos exactos de 49 años, llamados jubileos. Pero su arma teológica más letal es su defensa absoluta de un calendario solar perfecto de 364 días, rechazando como una aberración el calendario lunar manipulable que usaba la élite política y religiosa de Jerusalén. Y aquí es donde se produce una conexión explosiva que los teólogos tradicionales intentan evadir. Muchos eruditos e historiadores modernos han descubierto que las acciones críticas de Jesús, incluyendo la fecha exacta y la forma en que celebró la última cena, parecen sincronizarse con este calendario solar del libro de los Jubileos, no con el calendario oficial de los fariseos. Esto nos revela un dato fundamental. La iglesia etíope, al negarse a eliminar el libro de los Jubileos de su Biblia, logró preservar intacta una cosmovisión judía antigua, mística y disidente, una corriente pura que influyó de manera directa en el cristianismo primitivo, y que, sin duda alguna, moldeó la formación secreta de Jesucristo. Durante esos 18 años, no estaba simplemente clavando clavos en el desierto, estaba inmerso en un código de tiempo divino, calculando proféticamente el momento exacto en el que iba a desmantelar el imperio religioso de su época. Y esto nos lleva a la conclusión final sobre por qué este silencio fue impuesto. Llegamos a la decodificación final. La burocracia de los concilios te dirá que los años perdidos no importan, que el silencio bíblico ocurre simplemente porque los evangelios solo querían enfocarse en la salvación, su muerte y resurrección. Pero cuando analizas el panorama geopolítico y espiritual de la época, ese apagón de información se vuelve profundamente sospechoso. Piénsalo con lógica fría. Jesús surge a los 30 años con una autoridad teológica aplastante, unas enseñanzas con un nivel de profundidad absoluto y una estrategia discursiva capaz de desmantelar a toda la cúpula de fariseos y saduceos. Ese nivel de dominio no se improvisa de la noche a la mañana. El motivo real detrás de este silencio institucional es el control doctrinal de la Iglesia posterior. Si la Roma imperial admitía oficialmente que la formación de Jesús estuvo ligada a facciones radicales como los esenios, o fundamentada en textos místicos como el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, el sistema habría colapsado. Tendrían que haber incluido esos libros en su canon, tendrían que haber validado calendarios divinos, conocimientos sobre ángeles caídos y un modelo de juicio apocalíptico que amenazaba directamente el monopolio político del papado y el imperio. La solución de Occidente fue simple:
borrar el contexto, omitir los 18 años de preparación y entregar una historia unificada y controlable. Pero la Iglesia etíope no se sometió a esa edición. Al preservar sus manuscritos y mantener su canon expandido, la Iglesia africana logró proteger el ecosistema espiritual exacto en el que se forjó la mente del Mesías. Tal vez los años de Jesús nunca estuvieron realmente perdidos. Tal vez fueron custodiados en África, muy lejos del alcance de Roma, para que la verdad completa pudiera sobrevivir hasta nuestros días. Si quieres que hagamos un video exclusivo analizando todos los misterios del libro de los jubileos o las pruebas históricas de las conexiones esenias, comenta la palabra años perdidos ahora mismo. Guarda este video antes de que el algoritmo decida esconderlo y suscríbete a Gozen Code para descubrir los secretos que te quitaron de la Biblia. La decodificación ha comenzado.